8:34 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. En la revista de Opinión Democracia queremos dar la bienvenida al experto en temas de gestión de riesgos, catedrático en la Universidad Central del Ecuador, Cristian Rivera. Lo invitamos para analizar estos últimos sucesos por las intensas lluvias, inundaciones que han arrasado a una parte del sector de Baños, también en la región amazónica, con un saldo parcial, que esto cambia. El último dato que recibimos de esta madrugada: 7 fallecidos en Baños, 16 desaparecidos, 17 deslaves, de los cuales 5 fueron muy graves. Hay paralización momentánea de la generación eléctrica, especialmente en las centrales Agoyán y Coca-Codo Sinclair, lo cual pudiera incidir en la generación de electricidad, aunque anoche el propio ministro Roberto Luque descartó eso cuando inicialmente se había establecido algunos cortes. Quisiera empezar, antes de darle la palabra a Cristian Rivera, sobre los testimonios que han dado en las últimas horas el ministro de Transporte y encargado de Energía, Roberto Luque, por favor. Estamos hablando de cerca de 18 desaparecidos, 7 fallecidos. Quizás esos 30 venían a raíz de la noticia del bus, pero ese bus, las personas que estaban en el bus han sido encontradas, entonces no es ese el caso. Pero todo esto es dinámico porque tenemos que restablecer la conexión, llegar a otro sitio, y estas cifras son dinámicas. Eso fue el testimonio que diera Teleamazonas, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, y el otro testimonio de valoración parcial de esta situación del secretario nacional de Gestión de Riesgos, Jorge Carrillo. A ver, tenemos un número preliminar. Nosotros somos muy respetuosos con las cifras en ese punto. Las cifras confirmadas de desaparecidos todavía no se tiene con exactitud, pero sí, alrededor de 17 personas que nos han reportado la desaparición. Por ejemplo, el día de ayer nos reportaron 30 personas desaparecidas en un bus. Ventajosamente ya están puestas a buen recaudo, y por eso nosotros somos muy respetuosos. Y seguimos trabajando para recuperar la conectividad y llegar a las personas que han sido afectadas por estas lluvias. Bueno, a nivel nacional en realidad tenemos 12 ríos desbordados en este momento, tenemos 10 con tendencia a aumentar nivel, y esto producto obviamente de las precipitaciones que se dieron durante estos 2 días. Nosotros en este punto estamos activando ya con los GATS los alojamientos temporales también. Recordemos que en el tema de alojamientos también hay personas que acceden al alojamiento, luego se retiran, y en ese punto las cifras también pueden variar un poco. Pero en este punto, al día de ayer, teníamos 21 personas en alojamientos aquí en Baños. Bien, con estos testimonios del ministro Roberto Luque y el secretario de Gestión de Riesgos, Jorge Carrillo, ¿cómo afrontar este nuevo hecho derivado de las intensas lluvias en esa zona de Baños? Muy buen día, Cristian Rivera. Tenemos previsto un diálogo con el experto en temas de gestión de riesgos. Él es académico, profesor en la Universidad Central, Cristian Rivera, respecto de estos últimos hechos ocurridos en Baños y en parte de la región amazónica por las intensas lluvias, que, como decíamos, por información oficial hemos escuchado los testimonios del ministro Roberto Luque, del secretario de Gestión de Riesgos, respecto de este saldo. Muy buen día, Cristian Rivera. ¿Cómo afrontar estos nuevos hechos que se producen por las intensas lluvias? Cristian, buen día. Un cordial saludo, mi estimado Miguel, y a toda la audiencia de Radio Cadena Democracia. Es importante señalar que hoy en el mundo, por el tema de la ebullición global, constantemente se hace la planificación basada en pronósticos. ¿Qué significa esto? Que con la información que nosotros tenemos del INAMI, del INOCAR, se prevé qué acciones tomar. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, cuando existen la temporada de huracanes en Estados Unidos, se cierran los parques de diversiones, se cierran las playas y demás. Hoy hemos visto cómo, lastimosamente, sobre todo centros de diversión con gran afluencia por el Día del Padre, por ejemplo, casi terminan en una tragedia. Estoy hablando en el sector de Cayambe, en el sector del Pisque. Cuando se tiene información, uno debe adelantarse a aquello. Como vemos, lastimosamente no hemos aprendido, mi estimado Miguel, como sociedad, como autoridades, el tema de
emergencias pasadas. Somos muy respuestistas. Y cuando digo somos muy respuestistas es que respondemos. Hoy por hoy el mundo está respondiendo menos y previniendo más. Es decir, si usted sabe que tiene una vía que posiblemente fue construida hace más de 50 años y que tiene problemas, sobre todo en el drenaje de aguas, de ríos, usted debería tener cerca maquinaria pesada para hacer limpiezas, porque obviamente las palizadas generan la retención de agua, más escombros, y esto hace que colapsen estructuras. Ahora, el siguiente tema es evaluar las estructuras una vez que han pasado estas emergencias. Habrá que evaluar la base del puente del río Pisque, habrá que evaluar las bases de los puentes en Riobamba, habrá que evaluar las bases de los puentes en Cayambe, donde obviamente la gran cantidad de capa vegetal y otro tipo de escombros posiblemente afectaron a estas estructuras. Recordemos que el agua es un factor fundamental para que se produzca erosión en los ríos. Y también nos falta el tema de los sistemas de alerta temprana. Hemos hablado años, mi estimado Miguel, años sobre los sistemas de alerta temprana y no se han implementado. Como por ejemplo, señales sonoras, señales visuales cuando llueve. Como saben, no es que nos cogió desprevenidos. El INAMI había dado ya su informe que este fin de semana iba a haber lluvias de variable intensidad. Bajo esos conceptos hay que hacer, como decía al inicio de este diálogo, planificar en base a pronósticos, adelantarnos. Eso está haciendo el mundo en Latinoamérica, en América Central. Se está trabajando en eso justamente porque prevenir siempre es más barato. Responder, lastimosamente, es más costoso. Se cuentan fallecidos, heridos, y claro, cuando nos dicen estamos trasladándonos al lugar, posiblemente la tragedia ya se produjo. Ahora, los sistemas de alcantarillado, los sistemas de drenaje de la ciudad, ya se quedaron en el tiempo. Esos sistemas de drenaje en las ciudades fueron construidos para un determinado número de habitantes, en determinado tiempo, hace más de 50 años, inclusive en algunas ciudades como Quito, sistemas de drenaje que ya cumplieron 100 años de su construcción. Hay que evaluarlos, fortalecerlos, hacerles más fuertes, ¿no es cierto? Bueno, hacerlos más fuertes, no me sale este momento la palabra, mi estimado Miguel, pero lo importante es que hay que aprender a reducir riesgos, porque caso contrario vamos a seguir solo respondiendo, y esto nos causa un problema. Algo que también llama la atención es que hace algunas semanas nosotros teníamos el riesgo de los apagones por ausencia de agua, déficit hídrico, y hoy también nos anuncian los apagones porque tenemos demasiada agua. He visto en algunos reportes de instituciones colegas que una de nuestras centrales hidroeléctricas que abastecen al 25% de la conexión nacional resultó afectada por las inundaciones, por el sedimento, por el lodo. Entonces miren cómo lastimosamente, inclusive en casa de herrero, cuchillo de palo, es decir, donde se produce la energía, un bien importantísimo para el desarrollo del país, no se ha tenido un plan de emergencia, de contingencia, justamente para pensar cuando se producen estos escenarios de lluvias extraordinarias. Ahora, dadas estas condiciones y estas inundaciones, ¿cómo actuar de la mejor manera? Por ejemplo, dar con los desaparecidos resulta muy difícil en las condiciones que están, e ir despejando estos hechos que han ocurrido alrededor de Baños. Bueno, aquí miren, hay que tomar en cuenta algo, mi estimado Miguel. En Baños tenemos un componente que se llaman flujos de lodo, producto de la acumulación de ceniza de más de 16 años del proceso eruptivo del volcán Tungurahua. Es decir, ahí los flujos de lodo van a ser constantes porque tenemos material volcánico gravitante asentado en las laderas de las montañas. Esto con la lluvia lo que hace es que se desprendan los flujos de lodo, y no necesariamente en el sector de los pájaros. Por otro lado, tenemos laderas que tienen ya sobresaturación de agua. Por eso digo, hoy lo importante es habilitar las vías, porque recordemos que las vías aportan al desarrollo del país. De la mano, a la par de habilitar las vías para que lleguen igual los equipos de socorro, ubicar a las personas desaparecidas, hacer los censos, activar los sistemas de albergues o los refugios temporales para las personas que
posiblemente en las próximas horas no tengan dónde ir a dormir, abastecerles de alimentos, hacer una evaluación, a ver si tienen signos, síntomas de resfríos, de atender su salud mental. Estar en estas emergencias son muy críticas, mi estimado Miguel, y creo que es importante que los equipos de respuesta, que no está mal responder desde luego, solo responder, ya deberían estar en el lugar, no solo dando atención médica, sino también atención psicológica, restablecer las escuelas. Lo mejor, o una señal de que somos resilientes, es que el sistema educativo continúe funcionando, ¿no es cierto? Sea de manera virtual o presencial, pero hoy la prioridad es justamente atender los requerimientos de los seres humanos, de los vecinos, de todas las provincias afectadas, pero por supuesto también coadyuvar al desarrollo, y eso se hace habilitando las vías. Tomemos en cuenta que hay algunos vehículos de transporte público que se han quedado con pasajeros y seguramente no han comido. Hipertensos, diabéticos se habrán descompensado. Había personas que venían a hacerse ver en hospitales públicos en Quito o en otras ciudades. Habría que ver si recibieron su medicación. Es decir, como vemos nuevamente, responder siempre es más costoso, tiene un impacto mucho más alto, mientras que si nosotros prevendríamos, si nosotros activaríamos la red de salud más cercana, sin lugar a dudas, podríamos atender estos requerimientos. Ahora, esto pasa por una planificación, como bien decía Cristian Rivera, planificación en base a pronósticos. Los pronósticos era de la intensidad de estas lluvias que han causado inundaciones en Baños. Por supuesto, miren, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, es uno de los centros técnicos científicos más importantes del mundo. Solo por darles un dato, para que salgan los modelos de lo que sucederá en los sistemas del tiempo y climatológicos del mundo, las muestras salen desde el ex aeropuerto Mariscal Sucre. Miren lo valioso que es tener esa información. Pienso, y yo he propuesto desde hace algunas ocasiones, por ejemplo, toda la información que se genera en el INAMI, en el Instituto Geofísico, en el INOCAR, debe llegar inmediatamente a los alcaldes, a los presidentes de las juntas parroquiales, a los prefectos, para que esos tomen decisiones, y decisiones pensando en la vida y en los bienes de los seres humanos. Es decir, hay una línea directa. INAMI dice, señores, que ustedes tienen centros turísticos, que tienen hosterías, centros de diversión o descanso cerca de ríos, declárense en alerta naranja, porque por las lluvias pueden desbordarse los ríos, y es lo que ha pasado con estos dos complejos turísticos. Como digo, afortunadamente la gente se dio cuenta a tiempo y pudo salir. Caso contrario, tendríamos personas que podían haber fallecido. Pues miren, cambiemos el chip, cambiemos de mentalidad. A veces decimos, es que hay que reactivar la economía. Se puede reactivar la economía y reducir riesgos. Si ya tengo yo el pronóstico de que va a llover, veo que inician las lluvias, veo que incrementa el caudal del río, yo lo primero que hago es suspender las actividades a través de megáfonos, de altoparlantes, y digo a los visitantes de este lugar que abandonen la zona, que vayan a zonas altas, y activo también, por supuesto, a los equipos de respuesta por cualquier eventualidad. Pero el tema es que después del evento, los equipos de socorro llegan una hora y media después. Y claro, esto produce lo que hemos visto en las últimas horas. En el caso de Baños, en más de una ocasión ha estado ahí contribuyendo Cristian Rivera. ¿Cómo ve las vulnerabilidades en esa zona? Bueno, en Baños tenemos una vulnerabilidad global, pero también tenemos una vulnerabilidad institucional. ¿A qué me refiero? Tenemos equipos de las unidades de gestión de riesgo, todavía un proceso de fortalecimiento, que debería haber un mapa de escenarios donde se podrían producir constantemente este tipo de flujos de lodo, como digo, con el factor de que 16 años, miles y miles de toneladas de ceniza volcánica, de material volcánico, cayeron en los flancos del volcán. Por un lado, la vulnerabilidad social, la que tiene que ver con lo que la gente a veces no tiene una percepción adecuada del riesgo, ¿no es cierto? Toma los caminos posiblemente con mayor riesgo y que no tienen señalética, y cuando se producen estos eventos quedan atrapados. Por otro lado, pienso que es importante que la comunidad en Baños, al ver que existen grietas, sobresaturación de agua,
caída de escombros, deben evacuar inmediatamente. ¿A través de qué? De esos avisos tempranos, de esos sistemas de alerta temprana. Aquí tenemos una alta vulnerabilidad por varios factores en baños, y sobre todo porque todavía hay rezagos de lo que teníamos hace algunos años, como es la actividad del volcán Mama Tungurahua. Entonces, miren, no hay que pensar solo aisladamente, este es un tema mucho más integral como país, donde deben confluir las voluntades de las autoridades, empezando desde la junta parroquial, pasando por el municipio y las prefecturas, pero por supuesto también de los seres humanos, de los usuarios de la tierra, de la Pachamama. Entonces, si yo vivo en una ladera y vivo cerca de un río, el INAMI me da las pistas de que puede haber un evento adverso, pues bueno, tomo las precauciones con anterioridad, coordino con las autoridades, les llamo a la unidad de gestión de riesgos de mi cantón, de mi provincia, de mi junta parroquial, y les digo, miren, ante este anuncio, ¿qué vamos a hacer? Insisto, hay ejemplos interesantes. Por ejemplo, en Colombia, en Medellín, cuando llueve, las guardianas de la ladera lo que hacen es avisar a las personas que están montaña abajo y decirles que posiblemente tengan deslaves o tengan flujos de lodo. Otro ejemplo y vemos en las noticias, la central de alerta de huracanes en Estados Unidos. Cuando hay huracanes, avisan con horas y la gente ya va a sus refugios, protegen sus bienes, van a los albergues, se suspenden las actividades de diversión, es decir, en base a pronósticos uno puede, sin lugar a dudas, reducir riesgos. Bien, en consecuencia con este saldo, ¿cómo debiera operarse este plan de emergencias en estas condiciones? Como en este momento están haciendo el trabajo de limpieza, primero habilitar las vías, revisar las viviendas, los albergues que se han establecido. ¿Cómo actuar en este sentido? Bueno, es importante que sepamos que desde ayer hasta hoy en la mañana ya deberíamos tener una evaluación de daños y necesidades en cada una de las provincias afectadas. Y con esa evaluación de daños y necesidades se toma las respectivas decisiones. Ahora, ahí viene la vulnerabilidad institucional, instituciones que no son fuertes y no tienen el suficiente personal, ni la capacitación para la evaluación de daños y necesidades. Y ahí la importancia, por ejemplo, de generar una red con la comunidad, para que ellos aprendan a hacer una evaluación de daños y necesidades, para entregarles a los presidentes de las juntas parroquiales, de los alcaldes o de las prefecturas, porque hasta que lleguen los evaluadores de la Secretaría de Riesgos, del Ejército cuando están capacitados en estos grupos de DAN o de la policía, han pasado muchas horas que son claves y trascendentes. Qué chévere sería algún momento saber que la evaluación de daños y necesidades como primeros respondientes lo hace la comunidad, es decir, capacitarlos y ver cuáles son esas prioridades de atención. Posiblemente no sean necesariamente alimentos, sino que la evaluación de daños determine que sea la apertura de una vía para sacar productos de primera necesidad o la apertura de vías para sacar personas enfermas. Entonces, qué importante sería, insisto, de que no pensemos en que los organismos oficiales son todos los que van a llegar a hacer todo, sino que ahí van la importancia también de las juntas parroquiales, de ese núcleo primigenio e importante de la participación ciudadana. Una evaluación de daños y necesidades a las 2-4 horas. Y yo me aventuro a decir, no tengo conocimiento, pero sería bueno preguntarle a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos si ya tienen una evaluación de daños y necesidades. ¿Cuántas personas han sido afectadas? ¿Cuántos necesitan albergues temporales? ¿Cuántos necesitan familias acogientes? ¿Cuántas escuelas se han suspendido? ¿Cuántos ríos están afectados? Creo que todavía no tenemos esa información, pero si nosotros capacitamos a la comunidad en eso, tendríamos información valiosa para que los presidentes de las juntas parroquiales, los alcaldes y las prefecturas y el gobierno central, obviamente, tome ya decisiones. Entonces, ahí nosotros podríamos desarrollar esa capacidad que nos permita ser un país que se recupere de estos eventos naturales, porque muchas veces se le culpa a la naturaleza.
y ahí se utiliza inadecuadamente el término desastres naturales, y los desastres naturales no existen. Así es. ¿No es cierto? Son los fenómenos naturales que devienen en desastres sociales, económicos. Exacto. Muchas veces es facilito para salir al pasto. Y a veces, Cristian, si me permites, ni siquiera autoridades entienden esto. En la Constitución, en 5 partes, hablan de desastres naturales. Un absoluto desconocimiento de la problemática, ¿no? Como tú la conoces. Así es, mi estimado Miguel. Yo pienso que ahí tenemos una gran tarea. Todo el tiempo estamos contando qué pasa luego de una erupción, de un terremoto, luego de una inundación, de un flujo de lodo. Aprendemos muy poco. Y como digo, las emergencias no se dan solo de lunes a viernes y de 8 a 4, se dan en feriados, se dan en el Día del Padre. Pensemos en escenarios prospectivos. ¿Qué es ser prospectivo en este tema de las emergencias? Pensar en el peor escenario para tomar las mejores decisiones. Para mí ya es una alerta, ojo, para mí es ya una alerta el ir en un feriado o en un fin de semana y que sé que va a llover a un centro de diversión que queda junto a un río. Si es que este no tiene un plan de contingencia, si no tiene un sistema de alarmas, ¿no es cierto? Entonces, yo pienso que es bueno emprender en el tema turístico. El Ecuador es un gran país turístico, con gran potencial turístico, pero yo como dueño de esos centros de diversión familiar, pongo sistemas de alerta temprana en los caudales de los ríos, muy cercanos, hago esa inversión. Y cuando se produce el incremento del caudal de los ríos, suenan estas sirenas, y yo tengo entrenados a mis equipos de estos centros de diversión para que ayuden a evacuar a las personas de manera organizada a un lugar de menor riesgo. Ayudo a sacar los vehículos para que todo sea ordenado, porque caso contrario, puede ser que el pánico individual genere un pánico colectivo y terminemos en una gran emergencia. Y esto, como digo, es un tema de educación y más educación. Eso nos permitirá a nosotros aprender a vivir con el riesgo, por un lado. Y por otro lado, que es fundamental, pensar que Ecuador es un país multiamenaza y que en medio de todo esto, al ser constituido el país, al estar en el cinturón de fuego del Pacífico, ¿no es cierto? Al estar en un lugar con un sistema de fallas geológicas, cualquiera te puede haber un terremoto en medio de estas situaciones. Ahora mismo vemos un cielo en Quito, un cielo despejado, una sensación térmica agradable. Sin embargo, en la tarde se prevé lluvias. Entonces hay que estar atentos y posiblemente hay el escenario de que haya una granizada. Es el momento, entonces, ahora, este momento de revisar cómo están las cubiertas de nuestras casas. Si es que se les da el mantenimiento adecuado, no hay filtración de agua. Ver si es que mi taller de carpintería, de mecánica, donde dice el galpón, si las hojas de fibrocemento, las hojas metálicas van a soportar el peso del granizo, si es que los bajantes de mi casa están limpios, si es que los sifones de la casa están libres de basura. De igual manera, la empresa de agua potable de todas las provincias afectadas, revisar cómo están los sumideros, cómo están los desagües de las ciudades, los drenes de las ciudades. Pero ahora, este momento, no cuando ya se produce la emergencia. Y también es fundamental que tengamos una logística básica. Yo, por ejemplo, el presidente de la Junta Parroquial, de alcalde o de prefecto, ya tendría mi maquinaria pesada, tendría mis lanchas, mis botes con paramédicos, listos para salir a ayudar a evacuar en el caso de que sea necesario. Ahora mismo estaría diciéndoles a las personas que si tienen animales de corral como gallinas, cuyes, conejos, los lleven a los centros que las juntas parroquiales o los municipios de las prefecturas han construido cuando se producen estos eventos. Entonces, como vemos, el riesgo no ha pasado, cualquier rato puede suceder nuevamente y debemos generar conciencia de que la naturaleza hace su trabajo. Quien determina el nivel de riesgo es el ser humano. Así que vamos a trabajar en aquello, en el tema de la prevención y lo más importante, ante cualquier alerta de filtración de agua, caída de escombros, sobresaturación de taludes, lo mejor es alejarse de estos lugares, ir a zonas altas para evitar cualquier contratiempo. Si usted vive cerca de ríos, acequias, lagos, lagunas, reservorios de agua, verifique cada cierto tiempo también que estos no se estén desbordando, sobre todo cuando llueve. También tendremos tormentas eléctricas, no escampe bajo árboles. Lastimosamente en el último mes 2 personas han muerto por un shock eléctrico porque les cayó un rayo.
Entonces, no escampe bajo árboles, bajo antenas, póngase a buen recaudo dentro de un vehículo, en lugares bajo techo, para evitar cualquier inconveniente. Todo depende de cómo nosotros afrontemos esta situación, pero vuelvo a lo que dijimos al principio. Empecemos a hacer la buena costumbre de planificar basado en los pronósticos del tiempo. Claro, y lo importante, como ha señalado Cristian Rivera, es ser proactivo, preventivo, antes que solo reactivo cuando se produce el problema. Ahora, ¿cómo ve Cristian Rivera el trabajo de las unidades de gestión de riesgos? Por un lado, hay la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, y por otro, las que deben hacer gestión los gobiernos locales. Debemos partir que quien gestiona el riesgo en el territorio es la junta parroquial, el municipio y la prefectura. Son ellos, ¿no es cierto? El Código Orgánico del COTAD en el 140 habla justamente de esa gestión de riesgos. Y cuando se ve sobrepasada su capacidad, obviamente ya vienen instancias de más arriba, es decir, la Secretaría de Gestión de Riesgos. Entonces, yo pienso que todavía seguimos siendo, insisto, respuestistas. Debemos generar ya una nueva cultura más bien de prevención. Los presidentes de las juntas parroquiales, los municipios hacen lo que pueden con los recursos que pueden. El gobierno nacional también ha enviado sus equipos, de lo que podía observar, de la Secretaría de Gestión de Riesgos a territorio. Pero, insisto, que este sea el momento para recapacitar sobre el trabajo preventivo que estamos haciendo, sobre la importancia, decía, de que las unidades de gestión de riesgos actualicen sus mapas de escenarios de zonas susceptibles a movimientos en masa, a inundaciones, a incendios forestales, porque también no descuidemos que en cada ciudad hay nuevos riesgos ocultos, como por ejemplo la violencia social. Estamos en una situación donde no solo estamos enfrentando una amenaza de origen natural, sino que también estamos enfrentando una amenaza por actividad humana. Estamos hablando de la inseguridad. Entonces, todo eso debe generar en nosotros justamente esa posibilidad de generar estos escenarios, ¿no es cierto? Las unidades de gestión de riesgos en algunas provincias son fuertes por la experiencia, por el personal técnico, pero en otras provincias no es así. Por eso que es clave que las autoridades nombren en esas unidades de gestión de riesgos a profesionales entrenados en esta materia. Hoy por hoy existen 8 universidades de tercer y cuarto nivel que forman a los gestores de riesgos. No solo es cuestión de tener buena voluntad, sino también tener el conocimiento técnico en estas unidades de gestión de riesgos, que también deben tener un gran presupuesto basado sobre todo en la prevención. Lo que llama la atención es que si nosotros revisamos cuánto se destina a prevención en este país, es muy poco. Es más, he visto que una de las instituciones que se vio afectada en el recorte de su presupuesto fue la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Dígame, cuando debería ser el puntal fundamental y se debería darle todos los recursos económicos, tecnológicos, para que hagan un trabajo adecuado, pero también fortalecer a los municipios, a las juntas parroquiales y a los municipios, pero vemos que inclusive algunos municipios y prefecturas están impagos, no han recibido el dinero del gobierno. Entonces, claro, frente a esa debilidad, frente a esa vulnerabilidad institucional, los municipios, ¿qué hacen? Solo responden con la poca maquinaria que tienen, con los pocos insumos que tienen, y esperan a las evaluaciones de los técnicos oficiales, cuando, insisto, nosotros debemos trabajar fortaleciendo la preparación comunitaria, los sistemas de alerta temprana, planificando en base a pronósticos, y algo importante, no solo trabajando, insisto, en la respuesta, sino también en la prevención. Cristian, quizás en lo que ha ocurrido en Baños no sería bueno comentar. Escuchábamos una opinión de un reconocido ingeniero PhD, el doctor Hugo Yepes. ¿Acaso quien construye vulnerabilidades no ha sido el propio Ministerio de Obras, Transporte y Obras Públicas, que es el rector de la vialidad en el Ecuador? Pero muy poco se menciona al ministerio. También la dispersión de competencias hace que cada responsabilidad esté compartimentada entre los GAFs, ministerios y otras instituciones. ¿Cómo concentrar esto?
Yo concuerdo con el doctor Hugo Yepes, totalmente de acuerdo. El propio gobierno, el propio Estado, más que gobierno, el propio Estado, en lugar de garantizar, como dice la norma suprema que se llama Constitución, en lugar de garantizar la vida, los bienes de las personas, genera nuevos riesgos. ¿Y a qué me refiero y por qué concuerdo con el ingeniero Hugo Yepes? Es porque se hacen obras no pensadas en los actuales momentos. No tienen un eje transversal de gestión de riesgos. No se piensa en los nuevos caudales, por ejemplo, en los cruces de vías. No se piensa que ahora estos caudales acarrean capa vegetal, acarrean palizadas, producto de la reforestación indiscriminada, ilegal. Es decir, no ven esos escenarios. Si ya vemos que todos los años se va a incrementar el nivel de lluvias. Y cualquiera de estos ministerios que sea, hacen las obras, deben empezar ya en obras mucho más grandes, obras de mitigación. Cruces de vías más amplios, reforzar los puentes, tener puentes listos como los puentes Bailey, que son de gran impacto y de larga duración, que así han sido inclusive utilizados en conflictos armados. Entonces, totalmente de acuerdo en que se generan nuevas vulnerabilidades, hay riesgos ocultos, y quien genera estas nuevas vulnerabilidades es el Estado, porque no tiene justamente esa capacitación en tema de generar obras de mitigación para reducir el impacto, pero con ese enfoque de gestión de riesgos, con ese enfoque basado en los históricos, en qué puede pasar. Yo pienso que el mejor ejemplo de esto es el puente de los Caras, solo para entender cómo una obra de mitigación funciona bien cuando tiene un cálculo de una capacidad de desempeño adecuada. Cuando se da el 16 de abril, el terremoto, todos estaban preocupados de ese gran y hermoso puente, que es un ejemplo de desarrollo por su obra civil y porque es construido con una base, con una capacidad de desempeño interesante para terremotos de gran magnitud. Luego del 16, a todos preocupados del puente, y ese puente no tuvo, luego de las evaluaciones, ningún daño. La afectación fue mínima. Y claro, eso es una obra generada por el cuerpo de ingenieros del ejército ecuatoriano, que tuvo justamente esa capacidad de generar una obra de mitigación pensando en la capacidad de desempeño de esa obra de mitigación. Y claro, ahora vemos ese puente es el ejemplo del desarrollo. Me refiero a une dos cantones importantes, dos ciudades importantísimas de Manabí. Ese es un ejemplo similar que deberíamos pensar en los cruces de vías, por ejemplo, en los disipadores de energía de flujos de lodo. Es decir, todo este tema de la gestión de riesgos debe ser un eje transversal en todas las profesiones. Así es. Muchas gracias. Volveremos a hablar de esto que nos ilustra, como siempre, Cristian Rivera, experto en gestión de riesgos y también catedrático de la Universidad Central, a propósito de los hechos ocurridos en las últimas horas en Baños y en esa zona de la provincia del Tungurahua. Cristian, muy amable. Gracias, mi estimado Miguel. Una gran semana y mi solidaridad con las familias afectadas de los acontecimientos de las últimas horas. Gracias también a la audiencia de Democracia por haberme permitido compartir algunas ideas. Muchas gracias, Cristian Rivera, en la revista de Opinión Democracia. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. La recomendamos en Exa FM, ya viene el show de la papaya, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia les decimos muchas gracias, muy gentiles, por su amable seguimiento. Les deseamos un feliz lunes, feliz inicio de semana. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Inicio de espacio promocional y publicitario. Porque un día no es suficiente para celebrar a papá, El Dorado Restaurante